Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Caseritas, se hace lo que se puede. Muy buenas tardes, caseritas de mi corazón. Bienvenidas otra vez a este encuentro que tenemos cada cierto tiempo aquí en el estudio, a través del chat, aquí en vivo, en YouTube. Yo las estoy leyendo. Saludo a la Andreas, Flavi, Denise, que dice que terminó de lavar la loza y toda la cosa porque quería puro sentarse a escuchar el Caseritas. Oye, es que hoy día además tenemos una de nuestras invitadas estrella, que además me encanta no solamente por lo que nos aporta, todos los cuestionamientos que nos trae y que muchos de ustedes se han hecho, porque yo me encuentro con ustedes no solamente en la noche de bruja, que por cierto fue maravillosa, sino que también en el tarot, y ahí me cuentan sus experiencias, y entre ellas también me cuentan cómo ha sido para ustedes la experiencia en la vida real, tomando hora con alguna de las panelistas que vienen, desde la Pili, psicóloga, la Fran, la abogada, y le damos la bienvenida a Natacha Toledo, la matrona feminista o la matrona del Caseritas. Muchas gracias, equipo. Bienvenida, Nata. Mucho tiempo que no estaba. Demasiado tiempo. Sí. Pero ¿sabéis qué? Hay todo un camino del tamaño de un esófago de distancia, Sí. y que nos trae ahora casi que en otro cuerpo, ¿no? Sí, con otro esófago nuevo, como se ve, disfrutándolo, Qué bueno. comiendo de todo, ya me recuperé 100%. Qué bueno. Yo me acuerdo cómo fue todo este proceso. Bueno, y las caseritas que te siguen en tu Instagram, @matronafeminista, también han ido siguiendo este proceso de sanación de esta enfermedad crónica que tú tienes, ¿no? Sí, una enfermedad probablemente autoinmune que atacaba el esófago, que me impedía comer, que uno de los grandes placeres de mi vida, yo creo que de muchas, muero, sí, entonces no poder comer, una baja de peso y bueno, todo lo que eso conlleva. Y ahora ya estoy como nueva. Estás como nueva, pasaste todo tu postoperatorio. Todo mi postoperatorio fue todo vía endoscópica, así que no tengo ninguna cicatriz. Yo creo que eso ayudó mucho a la sanación. Y tanto cariño, es que se muera la cantidad de mensajes que recibí. Muchas caseritas, muchas me escribieron y siempre me preguntan cuándo van a verme, así que estoy muy contenta. Me encanta porque la Florencia dice la matrona del pueblo. Yo voy a decir, sí señor, es la matrona del pueblo, porque aquí la Caserita de verdad que nos has iluminado un montón en muchos temas que se han ido deconstruyendo. Creo que el más icónico fue el año pasado esta Caserita que después en uno de los talleres de tarot contó que, escuchando nuestro especial endometriosis, que fue prácticamente todo un año o todo un semestre, Claro. Se dio cuenta de que su situación menstrual mes a mes no era normal, a pesar de lo que le había dicho el ginecólogo. Fue contigo, corto, tenía cáncer. Entonces, en el fondo, ahora no es como para decirte, Caserita, lo que tú puedes tener es mortal. No, al contrario, sigue tu instinto, conoce tu cuerpo. Y por eso que es importante cuando hablamos de espiritualidad o de la nueva humanidad, también tiene que ver con ir sanando la relación que las mujeres tenemos con nuestro propio cuerpo, que ha sido intervenida por la sociedad patriarcal y que hemos ido recuperando de a un abrazo a la vez. Claro. Creo yo, sí, porque la verdad es que al principio quizás se hizo a través del shock, ¿no es cierto? Y después ahora es a través de la comunidad y del comadreo y de conversar entre nosotras y decirnos, contarnos cómo son nuestras menstruaciones, por ejemplo. Claro, cómo son nuestros ciclos, qué etapa estamos viviendo en nuestra vida y qué significa para nosotras, porque claro, el comadrear, el encontrarse entre mujeres, te invita a preguntarte cómo lo estás viviendo tú, cómo vives tu ciclo, si usas anticonceptivo. Y en ese camino de ir y venir, empieza a aparecer, por ejemplo, el tema de la perimenopausia. Nuestro tema de hoy. Y que es el tema de hoy. De hecho, aquí muchos dicen, qué buen tema, hola a todas las caseritas, ¿cuál será el tema de hoy? Dicen, y están todas impactadas, porque la verdad es que te lo propuse, uno, porque sé que es tu tema. Como matrona, esa es como tu especialidad o cómo te has ido tú presentando también en el área de la salud. Pero he ido notando una paranoia en mi grupo de amigas, en las caseritas, pero también en el tarot, de personas de mi edad, entre 35, 42, por ahí, que les tienen paranoia a dejar de ser fértiles o al momento de la menopausia. Claro. Como te comentaba, entre telones, hasta sueños de caseritas que me han contado, oye, pucha, ¿cómo se llama? Tengo este sueño, no quiero quedar infértil, me da demasiado miedo la menopausia. Y una de las conversaciones que más se lee en redes sociales y entre las amigas es
que yo te dije, ¿es esto un mito? Y tú me dijiste, no, que la menopausia está llegando antes de, digamos, De en lo que fue en promedio, algún momento. con la generación anterior. Claro. Que esto es como una información que se suma a otra que también salió un estudio hace un tiempo, que era que nosotros somos mucho menos fértiles que nuestros papás a la misma edad. Tal cual. O sea, ya en ambos sexos, o sea, en los años 60 teníamos el doble, los hombres tenían el doble de conteo espermático en su semen que es lo que tienen ahora, el doble. O sea, algo está pasando con nuestra fertilidad en hombres y mujeres, ¿cierto? Y se ha visto que naturalmente la edad de menopausia se ha ido como adelantando comparado con nuestras abuelas o nuestras generaciones pasadas. Y la menarquia también está llegando un poco antes. Ya hace 100 años atrás, la edad de menarquia, por ejemplo, era alrededor de los 15, 16 años, la primera menstruación, en promedio. Mira. Y actualmente está rondando los 11 años ¿El promedio? y medio. El promedio. Wow. ¿Ok? Entonces, estamos teniendo cada vez menarquias más precoces y también, por muchas razones que se han estudiado, el impacto del estrés de la vida moderna, estrés mental, emocional, sobreexigencia, como también una serie de contaminantes hormonales o disruptores endocrinos que se llaman, que están en todo lo que nos rodea, desde el aire que respiramos, el agua, los microplásticos, los productos de limpieza, los perfumes, químicos, maquillaje, o sea, todo lo que ocupamos en nuestro cuerpo, se han encontrado sustancias que afectan nuestras hormonas, más allá de lo que podemos percibir, desde la función de la tiroides, desde la función de nuestras hormonas sexuales, los estrógenos, etc. Y se ha visto que podría ser una de las razones por la cual se está adelantando la menarquia y también la menopausia. ¿Ya? Igual no te da la sensación, y esto, siempre hablando de sensaciones de mi parte, tú le metís la ciencia. Pero mi sensación es que los cabros chicos ahora también como que llegan a la adolescencia antes. Sí. Y no solamente por una cosa de hormonas, sino que una cosa mental. Sí. ¿Será la tecnología, el La internet? sobreexposición de información. ¿Será eso? Puede ser, o sea, ahí yo creo que una socióloga podría explicarnos acá cuáles son los fenómenos que pasan, pero desde la exposición a información, a sexualización también a edad muy temprana, ¿cierto? Están expuestas a contenidos en redes sociales, en imágenes, en televisión y todo, que nosotros no estuvimos expuestos hasta quizás pasados los 14, 15 años. Claro. ¿Ya? Y ahora ya están totalmente disponibles a los 8, a los 7, a los 9 años. Entonces, claro, eso va modelando un poco su cerebro. Entonces, el tema de la transición a la menopausia es un tema súper como amplio y que depende mucho de la cultura en que estamos. ¿Ya? Siento yo que estamos en una cultura que la madurez de una persona y la menopausia no es vista en forma positiva. O sea, cuando tú le preguntas a un grupo de mujeres ¿qué se te viene a la mente? Lo primero con la palabra menopausia o transición a la menopausia o perimenopausia es connotación súper negativa, ¿ya? Miedo, como tú me dijiste, hay un entorno de mucho miedo y de pérdida de valor. Claro, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con el ser vieja. Claro. O todo lo que ronda en general el concepto de la anciana, que pierde su valor de mercado, ¿no es cierto? Claro. Pensaba, ponte tú en el concepto, siempre la misma estética te lleva al tratar de evitar la vejez lo más que pueda. Ojalá Claro. tengáis las tetas así, Paradas, paraditas, así como sí, si po. tuvierais 20, pero a los 60, ¿cachai? Claro. Entonces, que las arrugas, que la cantidad de arrugas. botox, que ahora que no está mal, digamos. La decisión que la mujer tome respecto a cómo vive esta etapa es muy personal, pero ¿qué otros conceptos, qué otros discursos, qué otras palabras se nos vienen a la mente cuando nos acercamos a esta transición menopáusica? ¿Ya? Y existen otras culturas donde esto se vive con mucha felicidad, con mucha libertad, con mucha sabiduría, y esta mujer sabia, que ya su energía vital no está enfocada en lo que es la reproducción, su energía vital está enfocada en otras cosas, en crear nuevas cosas, se transforma en un valor dentro de la sociedad. Ya toma otro estatus. ¿Ya? Es alguien a quien admiramos, es alguien a quien recurrimos cuando buscamos un consejo, es alguien que nosotros queremos como llegar a ser, ¿no? Claro. Entonces, cuando en esas culturas, habitualmente son culturas orientales, donde la mujer, cierto, madura, es realmente alguien de mucho valor,
la sintomatología menopáusica es muy baja. Mira. Es bajísima. ¿Ya? O sea, de hecho existen culturas donde ni siquiera existe una palabra para el bochorno o para el sofoco. ¿Ya? Como que le dices, ¿cómo vives esto? Como, ¿pero qué síntomas me estás hablando? Como, la verdad, duermen muy bien, ¿ya? Porque se les empieza a despojar de muchas tareas que les generaban sobreexigencia. Claro. Ya no están criando, número uno, ya sus crías están bastante más grandes, ¿cierto? Y puede tomar el tiempo para volver a pensar en qué es lo que ella quiere lograr en su vida. Es como una nueva, se pone en prioridad frente a todos los otros elementos de su vida. Vuelve a mirarse hacia sí, ya no está puesta en el afuera, ¿cierto? En producir, en criar, ¿ya? En gestar, en parir, sino que ahora me miro y digo, ¿qué es lo que quiero yo lograr en la vida? ¿Cuál es mi sueño, mi deseo? Porque al final este periodo de transición menopáusica te está marcando la mitad de la vida recién. Eso también te quería preguntar, el concepto, por ejemplo, de perimenopausia, porque incluso el concepto de menarquia, yo creo que todos los nombres de los procesos del ciclo menstrual, uno los ha ido aprendiendo ya más grande. Claro. O sea, cuando a mí me llegó mi primera menstruación, yo no tenía idea que eso se llamaba menarquia. ¿Ya? Es algo que lo aprendí yo creo que muchos años después, quizás de adulta. ¿Ah? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la perimenopausia, porque si tenemos que la menarquia es la primera, menopausia es la última, y entre medio hay todo un mundo. Claro, entre medio está el merjunje. Perfecto. 1000 cosas que están pasando. Entonces, claro. el concepto de la perimenopausia es un espacio de tiempo que puede Largo. llegar a ser muy largo, ¿no? Sí, hasta una década se describe en algunos libros, que es una transición, ya tal como uno transita, ¿cierto?, desde que es niño a adultez, pasando por la pubertad y adolescencia, donde estamos transitando 10 años, ¿cierto?, desde el desarrollo. Imagínate que es una pubertad al revés. Vamos transitando de la vida reproductiva a la no reproductiva, y eso es una transición muy lenta. No es que de un momento a otro se te corta la menstruación Claro. y ya te vino, sino que nuestros ciclos empiezan a cambiar. Y tú ya puedes estar transitando en la perimenopausia, aún con ciclos regulares y ovulando mensualmente. ¿Ya? O sea, yo cumplí 40 años en noviembre del año pasado, y a pesar de que yo ya percibía ciertos cambios en mi ciclo y en mi cuerpo, no me he dado cuenta, y ahí como que me apoderé. Dije, ahora estoy transitando, estoy en transición, porque mi cerebro funciona diferente, mi sueño está diferente, mi capacidad de responder al estrés está diferente, y noto cambios en mis ciclos que son muy sutiles y que solamente los he percibido porque pongo mucha atención en ellos. Por ejemplo, Por ejemplo, que los ciclos se han ido acortando un poco. O sea, ya era común antes que mis ciclos duraran 28, 30 días, y ahora es cada vez más común ver ciclos de 22 días, ciclos de 23 días y ovulaciones muy precoces. Ya, como yo noto, ¿cierto?, a través del flujo cervical, de la humedad, que siempre hemos hablando, ¿cierto?, del moco cervical. Claro. Lo empiezo a percibir muy tempranamente en mi ciclo. Día 6, 7 del ciclo, y ya uno percibe esto, y noto que confirmo ovulación cerca del día 10 u 11. No pasa en todos los ciclos, pero sí ha ido pasando más frecuentemente. Y eso es como primer cambio, muy común. Mira, Sí. pero espérate, tengo una pregunta. ¿Ese óvulo puede ser fecundado Sí. aunque estés en perimenopausia? Totalmente. O sea, no se pierde la fertilidad. No, o sea, mientras sigas ciclando, sigas ovulando y sigas teniendo ciclos regulares, sigues estando fértil, pero ya no vamos a tener la misma fertilidad y quizás los mismos días de una mujer de 20, 25 años, porque no vamos a tener los mismos días de fluido cervical. ¿Ya? O sea, yo aplaudo cuando tengo un ciclo de 2 o 3 días de moco cervical de calidad, ¿ya? Versus en mis 20, que no tenía 6, 7 días, ¿cierto? Mira, no me hables de mis 20 porque me da raya, porque yo tomaba anticonceptivos. Perfecto. No, pero es que sí. Bueno, cada uno Sí, con lo que le cada tocó uno que vivir. le tocó, Y me sí, tocó sí. vivir eso. Pero, puta, que Pero lo hubiera claro. gozado. Y Que claro, lo hubiera hormonas pasado ahí, bien, ¿cierto? sí. La libido, etcétera. Entonces, el acortamiento de los ciclos es muy común. Sin embargo, ese no ha sido el síntoma también el único, sino que también he notado que las fases premenstruales también están con un poco más de síntomas, Ya. un poco más de tensión mamaria, o un poquito más de molestia o problemas para dormir, un poco más de ansiedad. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la baja de progesterona. Nosotros en alguno de nuestros programas hablamos de que la fase postovulatoria, que es la fase premenstrual o fase lútea, depende de la progesterona.
Si la progesterona la tenemos alta y suficientemente alta, vamos a tener una fase premenstrual casi inexistente de síntomas. O sea, a lo más voy a sentir un poco más de hambre, a lo más un poco más cansada, no querer socializar tanto, un poco más hacia adentro, pero no debería haber dolor mamario, no debería haber enojo, ira, rabia o dolores físicos corporales, no debería haber grandes malestares, ¿ya? Entonces, los síntomas de la fase lútea dependen de una buena progesterona. Y en la perimenopausia tiende a bajar muchísimo, ¿ya? Desde los 40, diría yo, fines de los 30, es un síntoma común. Y eso hace que también la posibilidad de embarazarnos sea un poquito menor. O sea, la chance de que ese huevo fecundado se implante va a ser menos oportunidad, y por eso hay más abortos espontáneos cuando uno se embaraza después de los 40. No es que no podamos embarazarnos, pero las chances de tener un aborto es quizás 50% más que una mujer en sus 25 o en sus 30. ¿Ya? Claro. Y, por supuesto, esos huevitos que estaban ahí desde que nacimos están con más mutaciones, están más mutados, más viejitos, me los imagino con canas. ¿Pero están mutados porque como que se van degenerando o porque venían así? No. Siempre he pensado eso. Con el tiempo van adquiriendo mutaciones espontáneas del ADN. Ya su DNA, su material genético empieza a cambiar, ya están expuestos a tantas toxinas ambientales, a muchos elementos disruptores endocrinos que cambian su ADN y se empiezan a mutar. Y lógicamente cuando ocurren fecundaciones pueden haber malas mezclas, le digo yo, y ocurrir abortos espontáneos por alteraciones cromosómicas. Por eso también hay mayor chance de tener bebés con síndrome de Down o con algunas alteraciones cromosómicas, que se disparan ya después de los 43, 44, es muy frecuente. Pero ¿qué le dirías tú a una paciente que viene, que todavía no está en perimenopáusica, pero que le tiene miedo, que le da como, ¿cachai? Que dice como, es que no quiero entrar a esta etapa, porque hablábamos de dónde viene el miedo. Sí, yo te contaba que en mi caso mi miedo viene solamente de que disfruto mucho de ovular y no quiero dejar de hacerlo por varios años más, ojalá. Segundo, compartirte algunas ansiedades de mis amigas que no han tenido hijos, que tienen 37 y que están aquí como que sienten que se les va el tren, digamos. Sí, eso yo creo que es el miedo más cuando tú todavía deseas mantener tu vida reproductiva y tu fertilidad. Lógico que hay miedo a que llegue esta menopausia antes de tiempo. Pero si tú ya cumpliste y ya decidiste si quieres o no tener hijos, ya esta etapa puede vivirse como una etapa de gran libertad. ¿Ya? De una etapa de que ahora nuevamente tú eres la primera en la lista de prioridades, claro, ¿no? Y empiezas a cambiar, empiezas a hacer cambios en tu vida, a soltar cosas que realmente son tóxicas, empiezas a crear nuevos intereses y empiezas a buscar nuevos referentes. Yo creo que esa es la llamada que yo les digo a mis pacientes. Busquemos referentes de mujeres de post 50 años y escuchémosla. ¿Cómo viven esta etapa? ¿Ya? Porque si nos quedamos con cómo la vivieron nuestras abuelas, nuestras mamás, donde es una generación donde toda su, o gran parte, ¿no?, de su felicidad y su logro tenían que ver con la reproducción y con el ser madre y ser una buena dueña de casa y estar todo dispuesta para el marido, cuando tú dejas de reproducirte, como que dejas de ser productiva, ¿ya? Y pierdes valor. Pero mujeres con otra trayectoria, ¿no? Con otros discursos, que le dieron una vuelta a esta etapa, viven esta etapa más felices que cualquiera de sus etapas anteriores. O sea, sienten que el cambio cerebral que acompaña a la menopausia les dio más libertad, más felicidad, se sienten más plenas, sienten que su energía vital está enfocada en otras cosas, no solamente en ovular, en menstruar y en gestar, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la sintomatología? Porque también uno le tiene miedo a eso. Sí. Estoy recolectando todo lo que me han dicho. El miedo, por ejemplo, al bochorno, el miedo al mal humor también. Tengo una amiga que me dijo, es que mi mamá, yo me acuerdo de su menopausia y está insoportable. Y es un tiempo, ¿cachai? Porque me imagino que se va haciendo cada vez más agudo. ¿Cómo saber que ya está ahí en menopausia? Primero, las etapas. Esta primera etapa que digo yo que es la etapa de perimenopausia precoz, cuando todavía estás ciclando, ovulas, ya tus ciclos básicamente no han cambiado, salvo estas pequeñas sutilezas que te menciono yo. Ciclos quizás un poco más cortos, un poquito menos de moco cervical, síntomas premenstruales que están un poco más potentes. Después entramos a una etapa, que es la siguiente, la etapa 2, que es cuando tus ciclos empiezan a variar mucho más.
¿ya? Ya empiezan irregularidades menstruales que superan los 7 días respecto a los ciclos anteriores. O sea, un día tenías ciclo de 28, 29, 30 días y de repente aparece un ciclo de 43. ¿Ya? De repente otro ciclo de 26, de repente otro de 39. O sea, hay mucha variación entre los ciclos y muchas veces acá aparecen los primeros bochornos o sofocos o calores o síntomas que se llaman vasomotores, ¿ya? Que una parte tiene que ver con el descenso de los estrógenos en estos periodos largos en que no has logrado ovular, pero también con una hiperreactividad de tu cuerpo al estrés. Le llamo yo los bochornos de cortisol, los bochornos del estrés. Y muchas mujeres notan que cuando están estresadas aparecen más, ¿ya? Y cuando están sobreexigidas les viene más. Entonces ahí yo les digo, miremos si estos bochornos son solamente porque estás perimenopáusica o porque si hay algo más que no está equilibrado en tu salud. Veamos tu vitamina D, veamos tu insulina, veamos tu cortisol, veamos tu B12, cómo está tu hierro, cómo te estás alimentando, cómo están todos los factores, cómo estás durmiendo, cómo está la calidad de tu sueño, ¿ya? Y te sientes sobreexigida, estás con muchas actividades, porque a veces eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque la progesterona, esta hermosa hormona que tenemos posovulatoria, es como una calmante del sistema nervioso, ¿ya? Nos ayuda a calmar. Si empezamos a perder la progesterona, nuestro cuerpo va a estar súper sobrecargado en estrés. Si seguimos funcionando como que si tuviéramos 30 o 35 y estamos en 1000 actividades al mismo tiempo, ¿ya? Hiperconectadas en redes sociales, durmiéndonos a las 12 de la noche, ¿ya? Yendo a 1000 otras actividades sin parar, sin detenerte a respirar, a meditar, a entrar en contacto con la naturaleza, a, qué sé yo, como pausas. A moverte de repente incluso desde el sedentarismo, hacer ejercicio. Claro, entrar en contacto con lo natural, ¿ya? Y muchas veces el sistema nervioso, eso es lo que necesitaba para calmarse y los bochornos bajan, ¿ya? Y tenemos que trabajar en todos los otros aspectos de la salud, porque a veces estos síntomas de las irregularidades menstruales en esta etapa se deben a otras causas. Yo quiero decir que para mí eso es como la ley. ¿Tú me dijiste eso? Sí. Y empecé a buscar y al final yo ahora tengo unos ciclos de 28, 29 días cerraditos, pero porque dejé lácteos. Porque tenía una resistencia a la insulina desatada, Claro. ¿cachai? Entonces, en el fondo... Habían muchas cosas en tu salud que el cuerpo al final la estaba manifestando, Lo que tú me ¿no? decís de los bochornos, a mí me pasó, por ejemplo, que me salían unas ronchas rojas y... Pero esto me pasó recién parida de mi segundo hijo. Ya. Y me pasó a lo largo, ponte tú, de todo su primer año. Tengo muchas fotos porque yo me sacaba mis mismas fotos porque decía como, ¿qué es esta mierda? Como, ¿por qué me está pasando esto? Y era estrés nomás. Me dejó de pasar cuando ya la guagua estaba más grande y tal. Claro. Entonces, es bueno saber que hay muchas cosas que uno sí tiene a la mano para empezar a volver a uno, Claro, porque se trata de volver eso. a uno, es Y volver a aquí- mirarte. Exacto, y aquí me gusta porque lo quiero unir con alguna de las preguntas. Han hecho muchas preguntas y caseritas. Y eso Las- que estamos recién en la etapa 2. Sí, sí. Nos faltan 2 Las todavía. invito a que empiecen a hacer preguntas porque las vamos a ir leyendo paso a paso. Vamos con la parte 2 porque creo que va para la primera pregunta. Sí, Dale. sí. Bueno, la etapa 2 es esta, donde tenemos ciclos que se alargan y que varían más de 7 días, ya de respecto a los ciclos anteriores. Y que se cree que esta etapa puede durar 2 a 3 años hasta que aparece el primer ciclo que se salta. O sea, empieza el primer ciclo de más de 60 días. Ya, ¿Ya? perfecto. Y ahí nosotros entramos en lo que se llama la perimenopausia tardía, ¿ya? Que no debería demorarse mucho para que venga ya definitivamente la última menstruación, ¿ya? Y esta etapa, acá sí suelen aumentar mucho los síntomas, pero va de una mujer a otra, ¿ya? Esto es desde mujeres que no sienten nada, salvo uno que otro calor en la noche, a mujeres que tienen 20 o 30 bochornos en un día, ¿ok? Y habitualmente esto se debe a una sobrecarga del sistema regulador del estrés. O sea, son personas que realmente están sobrecargadas de estrés, cortisol disparado, etc. Entonces, cuando empieza a aparecer ciclos de más de 60 días, ya estamos en la etapa 3, ¿cierto? La etapa de premenopausia tardía. Y que en general la menopausia no debería demorar más de 3 años en venir. Y después viene la última etapa, que le llamamos la etapa de la menopausia propiamente tal, que es cuando ha pasado un año ya desde que te vino la última menstruación, ¿ya? Y ahí comienza la menopausia. Ya. 12 meses sin menstruación, ¿ya? De hecho se diagnostica en forma retroactiva, porque necesitas que pasen 12 meses para que Claro. tú la vivas y ahí dices, bueno, ahora ya empezó
tu otra etapa, ¿ya? Y ahí se diagnostica la menopausia y empieza la etapa de la posmenopausia, ¿ya? Donde tu cuerpo todavía se está adaptando a vivir sin tus hormonas del ciclo, a vivir sin o con muy pocos estrógenos. No quiere decir que desaparecieron los estrógenos, sino que bajan. A vivir sin progesterona, nuestra amada progesterona ahora sí que desaparece porque ya no ovulamos, ¿ya? Porque ya dejamos de ovular y con bajos niveles de testosterona. ¿Okay? Entonces ahí viene la posmenopausia que tiene otros desafíos. Yo creo que lo vamos a hablar mucho más adelante. Pero yo creo que tenemos que seguir hablándolo. Cuando me llegue mi menopausia, ahí vamos a hablar de eso. Ahora estamos transitando. Es verdad, creo que es verdad, independiente de que desde lo científico y lo humano se pueda hablar de todo, con mucho respeto, igual creo que para esta conversa, lo que te decía afuera, deberíamos tener una señora. Sí. Una SOA. ¿Cachai? Una SOA. Una SOA. Que nos que diga, de que nos tomo y cuente lomo. ¿Cómo fue? Sí, tu historia de perimenopausia. Totalmente, así que me caserismo encanta. se las dejamos tiradas ahí. Señora, señora caserita, si usted es una caserita senior, porque así le decimos a la Sí. caserita senior. Si usted es caserita senior y quiere compartir su experiencia, mándenos un mail. Somos caseritas@gmail.com para poder leer tu historia, para poder también compartirla y encontrar quizás un espejo, alguien que se pueda nutrir de tu experiencia. Eso siempre es la base del caserismo. Amo. Oye, con respecto a esta etapa, y justamente aquí empezando ya con las preguntas que nos han dejado en el chat en vivo, que por cierto, un llamado a la acción, chicas. Si se dan cuenta, hay como un signo peso abajo. Entonces, si a usted le gusta este capítulo y quiere agradecer con un súper gracias, puede hacerlo. Y así también está aportando a Caseritas. Amo. Mira, Me encanta, está bueno eso, ¿viste? Ya, oye. Entonces, la Carol dice aquí, tantas preguntas. ¿Recomiendas, por ejemplo, el uso de antidepresivos en esta etapa? Depende. Si existe una mujer que realmente le está costando mucho transitar sus emociones, la gestión emocional, le está afectando su calidad de vida y que le está costando salir con herramientas y con otras estrategias, por ejemplo, estrategias de minerales como el magnesio o adaptógeno o con psicoterapia, entonces sí puede ser una buena estrategia utilizar algún psicofármaco indicado por un psiquiatra. O sea, eso es de indicación psiquiátrica, la verdad. Yo he tenido pacientes que hemos intentado usar un sinfín de adaptógenos. A los adaptógenos me encanta mucho para esta etapa, que son sustancias naturales ya de nuestra hermosa naturaleza, desde hierbas, hongos, plantas, que se han encontrado propiedades que ayudan al cuerpo a resistir mejor al estrés, ¿cachai? O adaptarnos mejor al estrés, a darle resiliencia al cuerpo. Entonces, esta es una etapa de muchos cambios hormonales y esos cambios van a venir sí o sí y van a estar cada vez más marcados. ¿Cómo ayudamos a poner como un poquito más de apoyo al cuerpo? Con adaptógenos. Y hay una serie de adaptógenos, ashwagandha, rhodiola, ginseng, chisandra, reishi, hongos, de todo. ¿Ya? Y realmente son fantásticos. Para muchas pacientes eso necesitan. Necesitan dormir más, soltar cosas, dar magnesio, mejorar vitamina D, corregir resistencia a la insulina y en 3 meses son otras. ¿Ya? Pero hay otras pacientes que no, que están con un estado de angustia constante, que necesitan trabajar su relación con su propio cuerpo, con su propio ser, con esta etapa que están viviendo, y esta transición le está haciendo muy difícil. Y ahí les digo, acá necesitamos quizás apoyo. Ya no te puedes acostumbrar a vivir con esta química cerebral, con este estado, cierta angustia, y necesitan apoyarse con psicofármacos. Así que bienvenidos sean, pero no para todas. Hay que ver el caso y Sí, hay que ahí caso a buscar caso. primero, ir de a poco buscando el equilibrio. Sí. Dice aquí, preguntita, 39 años y no puedo usar método anticonceptivo hormonal porque una vez tuve una tromboembolía pulmonar. Me ofrecieron la té de cobre en mi consultorio. ¿Lo recomiendas? No ha parido ni quiere parir. Ok, va a depender de cómo sean sus menstruaciones, porque la té de cobre, uno de los efectos secundarios más potentes o más comunes que tiene es que aumenta el volumen menstrual, la intensidad de las menstruaciones y como la cantidad de días que dura la menstruación. O sea, puede aumentar un 50-60% la intensidad del sangrado y el dolor también. Ya. Entonces, si ella naturalmente tiene menstruaciones dolorosas, abundantes, intensas, la té de cobre puede ser mucho para ella. Ya diría que eso hay que ver. Esa es una buena unidad de medida para saber si es que para ti o para no, o no para ti. Claro. Oye, preguntan también, ¿podrías recomendar literatura para leer sobre menopausia? Sí,
Varios. Dicen acá Lara Brayden, que siempre sale a la... Sí, es que a la palestra. la Lara Brayden también en su transición menopáusica empezó a enfocarse en esta etapa y creó un libro muy lindo que se llama Salud Hormonal para después de los 40. ¿Ya? Y ese es un libro que recomiendo mucho porque te explica claramente las etapas y los desafíos que vienen, cómo nutrirse, cómo ejercitarse para esta etapa, desde también una como ensayos o conversaciones sobre lo cultural, sobre lo social, sobre las teorías que se hablan sobre la menopausia y también sobre el periodo postmenopausia. Como, ¿qué pasa cuando ya dejé de menstruar? ¿Cómo me tengo que cuidar de ahora en adelante? Ya, que es una etapa que vamos a vivir casi la mitad de nuestra vida. Sí, po. O sea, si la expectativa de vida ahora son 82 años para las mujeres, muchas mujeres pasan más vidas en menopausia que en premenopausia. Si vivimos a los 90, si llegamos a los 95. ¿Ya? Mira. Entonces, todo cambia. Ese libro es hermoso, ¿ya? De la Lara Brayden. Denise dice, yo solía sufrir harto con mis menstruaciones y la Gine me tiene hace 2 años con un anticonceptivo que me mantiene sin menstruación. Tejania se llama, parece. Ella me dijo que lo mío era el estrógeno y cumpliré ya 40. Ok. No hace ninguna pregunta. Eso es muy común, ya que por síntomas menstruales demos anticonceptivos, ¿ya? Yo no es que esté en contra de eso, pero sí me preocupa que no se esté buscando la causa de ese estrógeno. Claro. Alto, digamos. O sea, todos tenemos estrógeno, tenemos que tenerlos equilibrados. Pero, ¿por qué una persona tiene hiperestrogenismo? Y hay que buscar. ¿Será el hígado que no lo está conjugando o eliminando correctamente? ¿Será el intestino que no lo está excretando o eliminando correctamente? ¿Será una resistencia a la insulina? ¿Será un problema tiroideo? ¿Será un tema de microbiota? O sea, hay muchas causas detrás de un hiperestrogenismo. Y sí, podemos nosotros tapar el síntoma, que no tenga menstruaciones dolorosas, abundantes o molestas, ¿ya? Pero no nos estamos haciendo cargo de las causas de base. Claro. ¿Ya? Entonces, si ella está bien con eso y no le complica, bien, continúe con eso, pero si quiere buscar qué hay más allá, busquémoslo. Claro. Bienvenida. Venga, @matrona feminista. Acá estoy. Dice aquí, a ver... Sigo una matrona en Instagram que propone que las peri deberíamos... Las peri, ya se determinó así. Las de las peri, pero las peri, ya, las peri. Me encantó, Caserita, muy bien. Me encanta. Ya, que nosotras las peri deberíamos consumir 30 gramos de proteína en la mañana, mínimo. 30 de fibra en el día, 3 de probióticos. Una a mí me dice que con tanta proteína me va a dar cáncer. Oye, que es verdad, porque... La gente le tiene miedo a la proteína. Pero es que de todos lados también viene mucha información, porque te acordáis que los embutidos te dan cáncer intestinal, sí. Y todo te da algo. Todo te da ¿Cómo algo? no le vaya a tener miedo a respirar? Sí, porque está lleno de, no sé, vivir acá estoy con miedo. Sí. Sí, es cierto. Bueno, en general yo soy súper fan de la proteína, en especial en mujeres posteriores a los 40, porque aparte de nuestros estrógenos que van bajando, nuestra testosterona también empieza a bajar, eso impacta naturalmente nuestra masa muscular. Y las mujeres empezamos a perder masa muscular en forma aceleradísima desde los 40 y ya desde la posmenopausia en adelante peor aún. Yeah. El tema, ¿cómo mantenemos masa muscular? Con estrategias de alimentación y ejercicio, ¿ya? Que tienen que ser totalmente diferentes a una mujer en las décadas anteriores. ¿Ya? En la alimentación, mucha proteína en cada una de las comidas, en especial en el desayuno y en la cena. Ya, al menos 30 gramos, pero hay mujeres que necesitan más porque son más altas o porque se ejercitan, hacen trabajo de fuerza. ¿Ya? Entonces, 35 a 40 gramos de proteína por comida, distribuida, ¿cierto? Y ejercicio centrado en masa muscular. Perfecto. O sea, es fuerza, verdad lo que decía... Pesas, funcional. A las peri. Sí. Ya. Las peri. Son dos buenas herramientas. Dice aquí la Caro Barraza, nuestras madres que ya bordean los 70, 75, se aterran si les tocamos el tema. El tema de la menopausia, ¿no? Hablarlo. Es verdad. Sí, es verdad. Es que antes, y creo que ahora también sigue siendo un tabú, pero felizmente más mujeres que están transitando
están hablando de este tema en forma mucho más abierta. Y ya no tenemos miedo de decir así como, sí, me estoy en transición a la menopáusica, estoy viviendo así esta etapa, me ha pasado esto, siento esto, lo espero con ansias, lo espero con miedo, lo espero con felicidad, lo espero con incertidumbre, pero hablar de lo que nos pasa con esta etapa. Y creo que venimos de una generación donde eso no se hablaba. Sí. Te venía el bochorno y tú te lo vivías calladita en un rincón, así abanicándose, ¿cierto? Yo tengo esas imágenes de mi abuela, así como abanicándose, ¿cierto? Y era así como, ¿qué te pasa? Nada, mijita, nada. Sí, pues no se hablaba de eso. Menos se hablaba con hombres, ¿cierto? Y no lo decían. O sea, yo tuve que preguntarle a mi mamá, ¿cuándo te llegó tu menopausia? Y a mi tía también, como que... Y yo ahora como que les enseño a mis sobrinas como, bueno, estoy en esta etapa y bueno, ¿y qué te está pasando? ¿Y menopausia qué es? Y como que los jóvenes de ahora igual están preguntando más. Y creo que es muy lindo sacarlo del oscurantismo. Tal como sacamos en algún momento la menstruación del oscurantismo. Sí. Vamos mejorando, sí, ¿viste? Va mejorando la cosa. Y ahora se empieza a hablar. Va mejorando. Imagínate que tengo una amiga que hace ciclos de menarquia de mamás con niñas. Que vayan a hacer un círculo de mujeres, a conversar sobre el tema. Ella es educadora menstrual, @miprimerciclo, la recomiendo muchísimo. Sí. Entonces, yo creo que cuando a mí me llegó mi primera menstruación, mi menarquia, yo creo que tanto mi mamá como yo, mi mamá que está viendo, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, claro, ¿cachai? Sí. O sea, yo tenía 10 años además, imagínate el impacto psicoemocional de la... Sí. O sea, brutal. Más encima en esa época existían solo toallitas, que era como una que te llegaba al ombligo y la otra que hasta el otro lado, ¿cachai? Entonces yo como, para mí era como el acabo de mundo, claro. ¿Cachai? No existían calzones menstruales, olvídate, copitas, nada de eso existía. Sí. Y mi vieja también, imagínate, tenía soy la mayor y yo tenía 10 años, yo tampoco tenía herramientas. Hoy día vaya a un círculo de mujeres, te compras un libro, empiezas tu diario menstrual, ¿cachai? Claro. Entonces es distinto, yo creo que vamos bien. Ahora lo que nos queda es la menopausia. ¿Sabéis qué? Espérate, no, porque la ovulación también la liberamos, ¿sabí? Yo siento que en los últimos años sea como la bandera ha sido ovulemos, compadre. Sí. Defendamos la ovulación. De hecho, hay activistas de la ovulación. Yo siento que yo soy activista de la ovulación. Sí, tenemos que defenderla hasta el final y tenemos que proteger porque la ovulación, mientras más la extendamos, mientras más ovulemos a lo largo de nuestra vida, más salud vamos a tener. ¿Ya? Mejores huesos vamos a tener para nuestra edad madura, mejores salud metabólica vamos a tener, mejor salud cardiovascular. Yo le digo que es como una cuenta de ahorro para nuestra vejez. Creo que la Lara Brian también lo dice en su libro. O sea, mientras más ovulemos, ya más salud vamos a tener. Y entendamos que la menopausia en sí es una etapa que llega en promedio entre los 48 a 52 años, se habla cercano a los 50 años en promedio, pero ya puede ser considerado normal desde los 45 años que te llegue la menopausia, ¿ya? De 45 a 55. Antes de los 45 ya estamos hablando de una menopausia prematura, ¿ya? O precoz, menopausia precoz. Pero me ha tocado pacientes con menopausias antes de los 40 años. Y eso es complejo, ¿ya? Porque ya estamos hablando de otra entidad que no es natural y que no es fisiológica, ¿ya? Y que se llama una insuficiencia ovárica primaria, que es cuando mujeres de 35 años, 33 años, la más joven que tengo es de 25 años, ¿ya? Que está con falla ovárica, o sea, sus ovarios están absolutamente alterados, envejecidos, ya no hay ovocitos, la cantidad de estrógeno que producen es bajísima y prácticamente ya no ovulan, ¿ya? Y se le diagnosticó con endocrinólogo. El tema es que muchas de esas mujeres han pululado de un ginecólogo a otro por menstruaciones irregulares y síntomas como bochornos, calores y todo, y le han dado anticonceptivos como para regularle. Y nadie les hizo exámenes para decir, acá tú estabas teniendo una falla ovárica, no es que estabas con ciclos irregulares. Entonces, ahí hay que escuchar al cuerpo, las irregularidades menstruales nos hablan de algo, que algo no está pasando, algo que no está bien, ¿ya? Y lamentablemente son pacientes que necesitan tener terapia hormonal de por vida. Ya. O sea, ellas necesitan apoyo hormonal.
Perfecto. Y eso es algo que hay que estar tomando en consideración. Sí, ojo si esos ciclos ya desde muy temprano, antes de los 40, empiezan a haber síntomas como sofocos, bochornos, ¿cierto? Cambios en el ánimo importantes, cambios en el sueño, irritabilidad, subida de peso, junto con irregularidades de tus menstruaciones. Ya hace poco tuve una paciente de 33 años que me consultaba y que los últimos 2 había tenido ciclos muy, muy lejanos. O sea, menstruaciones cada 70 días, cada 40, de repente le llegaban 2 menstruaciones como muy normales, muy seguidas, pero de repente se le desaparecía por 80 días, casi 3 meses, digamos. Y no sabía qué hacer, le habían dicho que tomara anticonceptivos. Y algo no le hacía clic porque decía, empecé a subir de peso, subí como 6 kilos en 3 meses, de la nada, y empezó a tener insomnio. Calores en la noche, despertaba mojada, decía que era como que tenía que cambiarse su pijama, y llegó conmigo después de haber consultado a 3 médicos que ya me dijo, tengo estas 3 recetas de anticonceptivos, pero la verdad preferí preguntarte. Y hicimos exámenes y estaba con una falla ovárica completa prácticamente. O sea, ya estaba casi con una menopausia con 33 años. Ya fue un duelo, fue súper complejo y las invito, si es que hay alguna caserita por ahí que está viviendo lo mismo, hay una comunidad en Instagram que se llama Menopausia Precoz, que es de una chilena, que hace encuentros de mujeres que han tenido menopausias prematuras. Me encanta, esto Y es tan muy, importante. muy lindo. Realmente es un trabajo bello, muchos podcasts que tiene. Pero eso, claro, es algo patológico, pero sí es para que tengan ojo porque yo siento que lo estoy viendo más seguido que nunca. Ya. Nunca me había tocado. Mira. Y en el último año han sido, pero sí, muchas. Entonces, no es que yo quiera, y con esto vamos cerrando porque ya llevamos un buen ratito, pero no es que yo quiera decir cómo podemos evitar la menopausia porque no es evitable, es como la muerte, va a pasar. Claro. ¿Ya? Pero cómo podemos prepararnos para llegar a la menopausia de una manera más fluida o también incluso alargar la ovulación, ¿cachai? El periodo de ovular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomando nota. Primero, creo que tenemos que conocer nuestros ciclos, ¿ya? Informarnos, saber qué es lo que estamos viviendo en nuestro cuerpo en cada etapa del ciclo menstrual, qué nos está pasando en cada etapa, ¿cierto? Y entender cuáles son estas etapas de la perimenopausia, porque creo que cuando hay incertidumbre y hay desconocimiento, nos enfrentamos a algo con miedo, ¿cierto? El miedo a lo desconocido, ¿ya? Y informarnos, número 1, encontrar referentes positivos para esta etapa. Creo que entenderla, vivirla, apropiarse de ella y crear nuevos discursos, nuevas formas de vivirla es algo que nos cambia y nos da una oportunidad de crecimiento como personas. Ya, como que nos da un nuevo ímpetu. Como ahora viene, como de hecho, en algunas culturas le llaman la segunda primavera. Es como acá está nuestra segunda oportunidad para crear lo que queramos crear. ¿Ya? Y creo que hacerse controles de salud con alguien con visión integrativa. Esperar que tu cuerpo esté en el mejor estado para transitar este proceso lo más sana posible. Ponerse en manos de una persona médica, ginecóloga, matrona, etcétera, que tenga visión de ver tus vitaminas, ver tu salud metabólica, ver tu salud hormonal y tus hábitos. Todo junto. Y todo junto. Y vamos poquito a poquito mejorando hábitos. Ya acá bajar el estrés es vital. No podemos seguir como caballito de batalla. Sí. Tenemos que parar, detenernos, ver qué nos está agobiando, proteger el sueño, ¿ya? Alimentarnos mejor con más proteína, ejercicio centrado en fuerza y yo creo que dejarnos cuidar también. ¿Ya? Porque también me llegan pacientes que han tratado de hacerla todo solitas, así como ven, se compran todos los libros, como ayúdese usted mismo. Sí. Y a veces lo que han logrado en 3 años, que va muy bien, siento que podrían lograrlo 6 meses con una persona que te cuida, que gestiona tus cuidados, que vamos por etapas, vamos adquiriendo nuevos hábitos de a poquito. Y siento que también sacar del oscurantismo esta etapa, empezar a hablarla. Empezar a conversarla. Sí, a esos comadrearla. son mis consejos. Buenos consejos y yo creo que vamos a seguir hablando de menopausia y perimenopausia, chiquillas. Recuerden mandarnos sus historias a somoscaseritas@gmail.com. Tu historia inspira nuestras conversas, así es que mándala para que podamos de repente contar tu testimonio y ayudar a otra caserita que tiene la misma historia que tú. Así es que espero leerte pronto y la Natacha, cuando
quieras venir, tú me dices. Pero yo creo que podríamos, así como hicimos un especial endometriosis, hacer una especial menopausia y hablar de perimenopausia y menopausia durante el 2024. Yo creo que está bueno, ¿no? Sí, hagamos una pausa para hablar de la menopausia. Una mini pausa. Me encanta. La pausa en tu día, caseritas. Sí. Oye, de hecho, mira, incluso acá nos hablan de salud mental en menopausia, así que creo que este es un buen tema, buen tema para la próxima oportunidad. Si quieren mandarnos sus testimonios de salud mental, menopausia, perimenopausia, ¿no es cierto? Cuando la testosterona te toma y te pone intratable. Alguna nos pasa. Bueno, pero cada vez menos cuando te haces cargo de tu salud mental, esa es una verdad, quiero decirlo también. Sí. Mi síndrome premenstrual, desde que elegí los lácteos, es una cuestión fluida y hermosa. Ay, no como sé, es que a mí debía los lácteos ser, me hacían ¿viste? muy mal. Impresionante. Autoobservación. Gracias, Natacha. Gracias a ti. Recuerden, Muchas gracias. @matronafeminista, @aldeamujer, @isidorita, @somoscaseritas. Estamos en internet. Súmate. Ya volvemos. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Caseritas, se hace lo que se puede.